Capítulo 1. El susurro detrás del confesionario. Nadie sabía por qué esa noche la iglesia permanecía abierta. Las campanas habían guardado silencio. Las velas parecían consumirse solas. Y sin embargo, la puerta del templo se mantenía entreabierta como si invitara a cualquiera a entrar. Él lo hizo. Un joven de rostro cansado, marcado por un pecado que no se atrevía a pronunciar. Cruzó el umbral con pasos temblorosos. Sus dedos rozaban las bancas polvorientas, mientras sus ojos buscaban el único lugar donde la vergüenza podía disfrazarse de fe, el confesionario. El aire estaba impregnado de incienso viejo, y cada sombra parecía alargarse como si lo espiara. Al acercarse, notó que el confesionario respiraba. Sí, respiraba. La madera crujía con un ritmo sutil, como un pecho que se infla y se contrae. Tragó saliva y se arrodilló. «Perdóneme, Padre, porque he pecado», susurró, esperando escuchar la voz grave del sacerdote. Pero lo que respondió no fue una voz, fue un gemido. No era humano, no era del todo divino. Era un sonido profundo, húmedo, cargado de dolor y placer a la vez, como si una garganta invisible se desgarrara buscando salir de la madera. El joven se estremeció, incapaz de moverse. ¿Quién está ahí?», preguntó, su voz quebrada. El gemido se transformó en un susurro apenas audible: «Tu pecado ya arde en mí». El corazón del muchacho golpeaba como un tambor. Quiso levantarse, pero algo lo mantuvo de rodillas. Sintió el calor atravesar la rejilla, un calor extraño, húmedo, que acariciaba su piel. «No soy digno», balbuceó. El susurro volvió, esta vez más cercano, casi lamiéndole el oído. «Nadie lo es. Por eso gimo». Las paredes crujieron con fuerza. El confesionario temblaba como si dentro hubiera un cuerpo que se retorcía. De pronto, el joven recordó lo que había escuchado en rumores, que aquel confesionario había sido construido sobre las ruinas de un altar prohibido, donde los sacerdotes de siglos pasados no rezaban, sino que ofrecían su carne al cielo. Un escalofrío lo recorrió. Quiso huir, pero la rejilla dejó escapar una ráfaga de aire caliente y pegajoso que olía a sangre fresca. Entonces, comprendió que ya no podía escapar. No estaba confesando sus pecados. Estaba alimentando algo. El gemido se volvió un grito ahogado, mitad orgasmo, mitad lamento celestial, y con él, la certeza de que Dios, o lo que fuera que habitaba allí, no escuchaba plegarias, sino pecados convertidos en placer. El joven cerró los ojos y lloró en silencio, porque al otro lado, detrás de esa rejilla oscura, alguien, o algo, gemía su nombre. Capítulo 2. La primera penitencia prohibida. La noticia se propagó en silencio, como un secreto que nadie se atreve a contar en voz alta, pero que arde en la mirada de quienes lo saben. El confesionario gemía, y entre las sombras del templo, una mujer decidió probarlo. Se llamaba Clara, viuda joven, cuerpo aún palpitante de deseo, pero condenada por la culpa. Había escuchado que dentro de ese espacio estrecho, los pecados no se perdonaban con palabras, sino con algo más. Esa noche entró con paso firme, aunque sus rodillas temblaban. Vestía de negro, con un velo que cubría apenas sus labios rojos. Nadie la vio, salvo las estatuas que parecían seguirla con ojos de piedra. Se arrodilló frente a la rejilla. Sus dedos acariciaron la madera húmeda, como si transpirara. «Padre, he pecado», dijo, su voz entrecortada. El silencio se prolongó, y luego, el mismo gemido que había aterrado al joven la noche anterior. Un gemido que parecía atravesar la madera, que no venía de un hombre, ni de una mujer, sino de algo que contenía a ambos. Clara cerró los ojos. Sintió que ese sonido no la juzgaba, la deseaba. «He soñado con el sacerdote», confesó en un hilo de voz. «No rezaba conmigo. Me tomaba en el altar, como si mi cuerpo fuera la hostia y mi piel, el vino». El confesionario vibró. La rejilla exhaló un aliento ardiente que le rozó las mejillas. El gemido se hizo más intenso, más humano, más hambriento.
Perdóname, dijo ella, aunque sus manos ya temblaban, recorriendo su propio cuerpo bajo el velo. Entonces, el susurro llegó, tu penitencia es repetirlo en mi oído. Clara apretó los labios. El miedo y el placer se mezclaban como un vino prohibido. Inclinó su frente contra la rejilla y susurró lo que nunca se había atrevido a decir, cada detalle de su fantasía, cada beso imaginado, cada caricia escondida entre oraciones. Y con cada palabra, el confesionario gemía más fuerte. La madera crujía como si se arquease bajo un peso invisible. El eco llenaba la iglesia vacía, hasta que parecía que toda la bóveda respondía a su lujuria. Clara lloró, no de dolor, sino de un gozo extraño, culposo, divino, y al final, cuando su voz se quebró en un suspiro, escuchó la absolución. Tus pecados son míos, y por ellos gimo. Salió tambaleando, con las piernas débiles y el corazón ardiendo. Afuera, la luna iluminaba la puerta del templo. Nadie sabía lo que había pasado, pero Clara ya no era la misma, porque por primera vez comprendió que en ese confesionario no se obtenía perdón. Se entregaba a algo mucho más peligroso, el alma envuelta en placer. Capítulo 3. El eco de los pecados no dichos. La iglesia se había convertido en un rumor viviente. Algunos hablaban de milagros, otros de herejías, pero todos coincidían en algo. Desde aquel confesionario se escuchaban gemidos que no pertenecían a ningún hombre. Una tarde, 3 mujeres llegaron al templo. No se conocían entre sí, pero compartían la misma curiosidad. La primera, una anciana devota, venía a pedir perdón por los pecados de su juventud. La segunda, una esposa infiel, buscaba limpiar su culpa. La tercera, una joven novicia, traía consigo la pureza y el miedo de perderla. Una por una, entraron al confesionario, y lo que encontraron no fue la voz del sacerdote, sino algo más aterrador. La anciana habló primero. He callado durante años, amores prohibidos, secretos de juventud, pero antes de terminar, el confesionario la interrumpió. Desde la rejilla surgió una voz. Un eco imposible, besaste a tu cuñada bajo la imagen de la Virgen, y aún lo deseas. La mujer se quedó paralizada. Nunca lo había dicho en voz alta, ni siquiera a sí misma. Salió llorando, golpeándose el pecho, convencida de que el mismo Dios la había desnudado. Después, entró la esposa infiel. He pecado contra mi marido, susurró. El confesionario respondió con un gemido húmedo y luego un susurro cruel. Lo engañaste no una, sino 5 veces. Y en tu corazón, no fue culpa, fue placer. Ella gritó, intentando taparse los oídos, pero la voz siguió sonando dentro de su cabeza, como si hubiera atravesado su sangre. Salió corriendo, tambaleante, y juró no volver jamás. Finalmente, entró la novicia. Sus manos temblaban al sostener el rosario. Yo no tengo pecados, murmuró. El silencio se hizo espeso. Y entonces, el confesionario gimió tan fuerte que la madera se arqueó. La voz que emergió era un gemido mezclado con palabras. Tu pecado aún no lo conoces, pero yo ya lo siento. Pecarás en este mismo lugar. La joven se quedó helada. Su respiración se aceleró. El calor que emanaba de la rejilla le quemaba la piel como un aliento vivo. No había hecho nada, y sin embargo, el confesionario ya la había condenado. Salió despavorida, con los labios secos y la mirada perdida. Los fieles que esperaban en las bancas notaron que sus piernas sangraban, aunque no había herida alguna. Aquella noche, toda la iglesia murmuraba lo mismo. El confesionario no necesitaba escuchar los pecados confesados. Los revelaba antes de que fueran pronunciados. Y lo hacía con una voz que gemía como un amante divino, arrancando de las almas lo más oscuro, lo más prohibido, lo más escondido. Desde entonces, nadie volvió a entrar sin miedo, porque no se trataba de confesar lo ya cometido, se trataba de escuchar lo que uno aún no sabía que iba a hacer. Y en cada eco, se mezclaban los gemidos de un Dios que no perdonaba, sino que disfrutaba del pecado antes de nacer.
Capítulo 4. El sacerdote sin voz. El padre Mateo siempre había escuchado los rumores con desdén. Para él, el confesionario era un simple mueble de madera, un instrumento al servicio de Dios. Hasta que, una mañana, despertó y descubrió que algo había cambiado para siempre. No podía hablar. Su garganta estaba intacta, pero ninguna palabra salía de sus labios. Intentó rezar, gritar, cantar los salmos, nada. Su voz había desaparecido, como arrancada en silencio durante la noche. Los fieles, sin embargo, no tardaron en notar algo inquietante. Aunque el padre ya no pronunciaba palabra en la misa, en el confesionario seguía escuchándose su voz. Al principio, pensaron que era un milagro. El padre, mudo ante el mundo, pero aún capaz de dar absolución desde el lugar más sagrado. Sin embargo, el propio Mateo sabía la verdad, no era su voz. Esa noche entró al confesionario para comprobarlo. Se arrodilló en el lado del sacerdote, apoyó la frente contra la madera y cerró los ojos. El silencio lo envolvía. De pronto, escuchó un gemido, largo, húmedo, quebrado. Lo sintió vibrar en sus huesos. ¿Quién eres?, preguntó con la mente, aunque su boca no emitía sonido alguno. La rejilla exhaló un aliento caliente que lo cubrió como un velo invisible. Y la respuesta llegó, idéntica a su propia voz: soy lo que tu silencio oculta. Soy lo que tus labios callan. Yo gimo por ti. El padre tembló. Esa era su voz, pero multiplicada, distorsionada, cargada de un deseo que nunca había confesado. Se llevó las manos al pecho, sintiendo el corazón desbocado. Entonces lo comprendió. Cada vez que un penitente entraba, la voz que los absolvía era la suya, pero arrastrada por algo más, una fuerza que gemía con sus recuerdos, con su culpa, con aquello que había escondido bajo la sotana durante años. La primera vez que Clara, la viuda, volvió a confesarse, lo escuchó, la voz del padre Mateo, aunque él estaba lejos. Encerrado en su silencio, la hizo temblar de placer. Ella creyó que era él quien la deseaba, quien bebía sus pecados como un vino sagrado, y salió convencida de que Dios hablaba con labios humanos. Pero Mateo, desde el otro lado del templo, lloraba en silencio, porque entendía que lo habían despojado de su voz para que otro la usara, y cada gemido que resonaba tras la rejilla era un recuerdo suyo convertido en carne, en sudor, en blasfemia. Esa noche, se miró al espejo de la sacristía. Su reflejo movía los labios, como si hablara sin sonido, y detrás de él, en el cristal, escuchó su propia voz gemir: tú ya no eres sacerdote, tú eres mi boca. Mateo cayó de rodillas, y por primera vez, no rezó, solo tembló al comprender que su silencio sería eterno, porque en ese confesionario, su voz ya no le pertenecía. Capítulo 5. La mujer que entró desnuda al confesionario. La iglesia estaba vacía. Solo las velas junto al altar ofrecían una luz temblorosa, como si dudaran de su propia llama. Afuera, la lluvia golpeaba las vidrieras con furia, cubriendo el mundo con un murmullo constante. Dentro, el silencio era más pesado que nunca. Esa noche, llegó ella. Nadie supo su nombre verdadero. Algunos dijeron que era una cortesana arrepentida, otros, que era la esposa de un noble que había huido de la vergüenza. Lo cierto es que su rostro estaba cubierto por un velo oscuro, y bajo el velo, no llevaba nada más. Sus pies descalzos resonaron en la nave central, dejando huellas húmedas sobre las piedras. Caminaba como si obedeciera a un llamado secreto, como si la iglesia misma la hubiera invocado. Cuando llegó al confesionario, no se arrodilló, se abrió la puerta, entró y se sentó en el banco de madera desnuda, con la piel erizada por el frío y por algo más fuerte, la expectativa. La rejilla exhaló un aire caliente, vivo. El gemido surgió inmediatamente, profundo, quebrado, como un lamento divino convertido en placer. Ella sonrió bajo el velo. Padre, no vengo a pedir perdón. Vengo a ofrecerme. El confesionario tembló.
La voz que emergió de la madera era una mezcla de susurro y gemido. La ofrenda que Dios acepta es la que arde en el cuerpo. Entonces, la mujer dejó caer el velo. Su piel blanca brilló en la penumbra como un sacrilegio. Sus manos recorrieron su vientre, su pecho, mientras su respiración se mezclaba con el sonido húmedo y agónico que salía de la rejilla. «Si mi cuerpo es templo, que sea profanado», susurró. La madera crujió como si se abriera un abismo dentro. El calor que emanaba del confesionario la cubría como una lengua invisible. Sus pezones se endurecieron bajo ese aire ardiente. Sus labios temblaban como si respondieran a un beso que no existía. El gemido se volvió un rugido contenido, vibrando en cada rincón de la iglesia. Ella arqueó el cuerpo contra la rejilla, como queriendo fundirse con aquello que respiraba detrás. «Tómame», dijo, y en su voz no había miedo, sino devoción. Entonces, lo imposible sucedió. La rejilla se abrió apenas, dejando escapar un susurro tan cercano que parecía rozarle el oído. «Ya eres mía, tus pecados me alimentan, tu carne me sostiene, tu gemido es mi rezo». Sus uñas arañaron la madera, su cuerpo tembló en un espasmo sagrado, y cuando el silencio volvió, la mujer salió tambaleando, aún desnuda, sin intentar cubrirse. Su piel estaba marcada por líneas rojas, como si dedos invisibles la hubieran recorrido. Al cruzar la puerta del templo, se detuvo un instante bajo la lluvia, miró hacia atrás y sonrió, como si hubiera recibido la comunión más oscura de todas. Desde esa noche, el rumor creció. En el confesionario no bastaba con rezar, había quienes ofrecían su cuerpo entero, y se decía que Dios, en su gemido, aceptaba esas ofrendas con más fervor que cualquier plegaria. Capítulo 6. El secreto escrito en la madera. La iglesia amaneció con un olor extraño. No era incienso, no era humedad, era algo más espeso, metálico, como sangre seca. Los monaguillos, al limpiar los bancos, descubrieron que el confesionario estaba cubierto de grietas recientes, como si durante la noche hubiese respirado demasiado fuerte y su cuerpo de madera se hubiera desgarrado. El padre Mateo, mudo desde hacía semanas, se acercó con temor. Sus manos recorrieron las astillas, y lo que vio lo hizo retroceder. Sobre la superficie del confesionario habían aparecido palabras, escritas en surcos de sangre fresca. Nadie entendía cómo podían estar allí. No había clavos, ni cuchillos, ni manos que las hubieran tallado. Y sin embargo, la frase estaba clara, nítida, palpitante. «El pecado es mi alimento, el gemido, mi oración». Los fieles comenzaron a murmurar. Algunos lloraban, otros caían de rodillas creyendo estar frente a una revelación divina. Pero el miedo se propagó más rápido que la fe, porque cada día aparecían nuevas frases, siempre en sangre, siempre húmedas, como si la madera sangrara por sí misma. Una noche, Clara, la viuda que había ofrecido sus deseos en el confesionario, volvió a entrar. El templo estaba vacío, pero el confesionario la esperaba con las letras aún frescas. Se arrodilló, temblando de emoción y de miedo. «¿Eres tú quien escribe?», preguntó. El gemido respondió, más fuerte que nunca, y tras la rejilla, la sangre comenzó a fluir lentamente, dibujando nuevas palabras frente a sus ojos. Clara no podía apartarse. Observó cómo la frase se completaba. «Tú me diste tu cuerpo, ahora te escribiré en la carne». El aire se volvió insoportable, caliente y húmedo como un aliento vivo. Clara sintió un ardor en la espalda, como si alguien estuviera trazando sobre su piel con un hierro incandescente. Gritó, pero no de dolor, sino de un placer oscuro que la desgarraba. Cuando salió del confesionario, su vestido estaba empapado de sudor y lágrimas. Los fieles que la vieron se apartaron horrorizados. En su espalda desnuda, bajo la tela rasgada, se leía con líneas sangrantes la misma frase que estaba escrita en la madera. «El pecado es mi alimento, el gemido, mi oración». A partir de entonces, cada penitente que entraba salía marcado de algún modo, un símbolo en la piel,
un susurro clavado en la memoria, o un ardor en el cuerpo como si hubiesen sido escritos desde dentro. El confesionario ya no era solo un lugar para hablar, era un libro vivo, una Biblia oscura que escribía con sangre lo que la boca no se atrevía a pronunciar. Y cada frase nueva era más blasfema, más íntima, más prohibida. Nadie sabía si era Dios quien gemía, o algo que lo había reemplazado, pero todos comprendieron que cada palabra escrita era un pacto que ya no podía romperse. Capítulo 7. El penitente que nunca salió. Durante semanas, la iglesia se llenó de curiosos y devotos. Algunos venían por miedo, otros por deseo, y otros solo para escuchar con sus propios oídos aquel gemido que parecía no venir de este mundo. Una noche, fue Julián quien decidió entrar. Era joven, de mirada soberbia, con la arrogancia de quien nunca había temido al pecado. Decía en voz alta que todo era farsa, que el confesionario no era más que un truco de los sacerdotes para manipular a la gente. Entró con una sonrisa, convencido de que saldría igual, riéndose de los demás. Empujó la puerta y se sentó. La madera estaba húmeda, tibia, como si lo envolviera un cuerpo invisible. «Padre, perdóneme», dijo con burla, «porque he pecado, y he disfrutado cada instante». El gemido estalló al otro lado, profundo, quebrado, como si el mismo cielo se doblara de placer y agonía. Julián soltó una carcajada. «¿Eso es todo? ¿Un gemido?». Pero la risa se le congeló en los labios. La rejilla comenzó a abrirse apenas, como un ojo que se entreabre. Del hueco salió un aire denso, pegajoso, cargado de un olor a hierro y carne mojada. Julián quiso retroceder, pero algo lo mantuvo clavado en el asiento. Una voz surgió, idéntica a la suya: «Perdóname, porque he pecado, y no volveré a salir». El joven se estremeció, intentó empujar la puerta, pero la madera estaba viva, palpitaba contra su espalda como un pecho latiendo. El calor lo rodeaba, apretándolo, sofocándolo. «Basta», gritó, pero su voz se apagó al instante, tragada por el mismo confesionario. Los fieles que esperaban en la nave escucharon ruidos extraños, golpes, respiraciones ahogadas, un gemido más fuerte que nunca. La iglesia entera temblaba como si compartiera aquel acto prohibido. Cuando todo quedó en silencio, la puerta del confesionario se abrió sola, vacía. Julián no volvió a salir. Al día siguiente, al limpiar el interior, encontraron marcas en la madera. No eran arañazos, eran huellas de manos, dedos incrustados como si alguien hubiera sido absorbido dentro. Y en el suelo, bajo el asiento, había una sola frase escrita con sangre aún húmeda: «El penitente que niega, se convierte en ofrenda». El rumor se propagó como fuego. Desde entonces, nadie entraba sin miedo, porque todos sabían que el confesionario ya no solo escuchaba, elegía, y quien entraba sin fe, podía no regresar jamás. Esa noche, los que rezaban desde los bancos juraron haber escuchado un gemido distinto, una voz mezclada con la de Dios. Era la risa de Julián, atrapada en la eternidad, convertida en lamento. Desde ese día, el confesionario no solo gemía, respiraba más fuerte, como si hubiera devorado un alma y hubiese quedado hambriento de más. Capítulo 8. La oración que hacía gemir a Dios. El convento entero lo comentaba en susurros. No todas las oraciones eran iguales. Algunas traían paz, otras silencio, pero había una que, si se pronunciaba en el confesionario, hacía que la voz detrás de la rejilla se quebrara en un gemido insoportable, como si Dios mismo ardiera en placer y agonía. La descubrió Sor Elena, una novicia inquieta, con los ojos llenos de un fervor que no siempre era inocente. Una noche, mientras el resto dormía, se deslizó hasta la iglesia con un pequeño manuscrito escondido bajo el hábito. Era un libro antiguo, prohibido, que había hallado en la biblioteca clausurada, un salmo en latín, escrito con tinta oscura que olía a una sangre. Entró al confesionario con el corazón latiendo en el cuello, se arrodilló,
Abrió el libro y comenzó a recitar. Las palabras eran ásperas, casi imposibles de pronunciar, pero cada sílaba parecía encender el aire, haciéndolo vibrar como un cuerpo en éxtasis. Al llegar al tercer verso, el gemido apareció. No era el mismo de siempre, era más profundo, más húmedo, más humano. El confesionario entero se sacudió, y la rejilla dejó escapar un aliento ardiente que le humedeció los labios. Sor Elena siguió rezando, con las mejillas encendidas y las manos temblorosas. Sintió que cada palabra la acariciaba por dentro, como si alguien invisible recorriera su piel bajo el hábito. El gemido aumentaba, se entrelazaba con sus propias respiraciones, hasta que no supo si estaba rezando o gimiendo ella también. «Dios mío», susurró entrecortada, «¿me escuchas?». La voz emergió, quebrada en placer. «Sigue, tu oración me abre, tú me haces gemir». La novicia dejó escapar un sollozo, mitad miedo, mitad devoción. Repitió el salmo una y otra vez, hasta que la madera sangró, hasta que la iglesia entera pareció vibrar como un cuerpo sacudido por un orgasmo divino. Cuando al fin se detuvo, exhausta, la voz murmuró entre gemidos: «Esa oración es mi carne, y tú la has despertado». Salió tambaleando, con el libro aún entre sus manos. Al llegar al pasillo del convento, las demás monjas la vieron. Su hábito estaba empapado, y sus labios pronunciaban todavía las palabras prohibidas, como si no pudiera detenerse. Desde esa noche, el rumor se volvió maldición. Muchos quisieron aprender el salmo, pero nadie lo lograba sin perder el control. Algunos quedaban marcados en la piel con símbolos extraños, otros se desvanecían al tercer verso, pero todos coincidían: había una oración capaz de arrancar gemidos a Dios, y quien la pronunciaba ya no volvía a ser el mismo. El manuscrito desapareció poco después, aunque algunas decían que Sor Elena lo guardaba dentro de su propio cuerpo, como si se lo hubiera tatuado en la sangre. Y cada noche, desde las paredes del convento, se escuchaba un gemido suave, repetido al compás de las oraciones. No eran voces humanas, eran ecos del Salmo prohibido, un salmo que hacía gemir al cielo entero. Capítulo 9. El espejo detrás de la rejilla. Se decía que la rejilla del confesionario no era de madera común. Al mirarla de cerca, parecía pulida, brillante, como si guardara un reflejo. Durante años nadie lo había notado, hasta que una noche una mujer se inclinó demasiado, buscando escuchar mejor el susurro que ardía detrás, y vio algo imposible. No era su rostro lo que se reflejaba, era su cuerpo, no vestido, no arrodillado, sino desnudo, iluminado por una luz roja que no provenía de ninguna vela. Se apartó horrorizada, pero la imagen quedó grabada en su mente. Lo comentó en secreto a otra feligresa, y pronto corrió el rumor: el confesionario mostraba no el alma, sino la carne desnuda del penitente. Una tras otra, las mujeres acudieron con miedo y deseo mezclados. Algunas apenas se atrevían a mirar, otras buscaban con ansia su reflejo prohibido, y lo que encontraban era siempre lo mismo: su cuerpo expuesto, temblando, como si alguien invisible lo recorriera con dedos ardientes. Una noche, Clara volvió al confesionario. Había entregado antes sus pecados, su voz, incluso su piel. Ahora quería saber qué más podía darle. Se arrodilló y miró directamente a la rejilla. El espejo la devolvió desnuda, sudorosa, arqueada, como si ya estuviera en medio de un placer que aún no había comenzado. Clara se mordió los labios. «¿Eres tú quien me muestra así?», susurró. El gemido respondió, más cercano que nunca: «Eres mía en el reflejo, y pronto lo serás fuera de él». Clara extendió la mano hacia la rejilla, y lo imposible ocurrió: su reflejo también lo hizo, pero no en sincronía. El reflejo la tocaba antes, la acariciaba antes de que su mano real se moviera. Ella jadeó, sintiendo un contacto que no debía existir. Las demás mujeres que aguardaban en las bancas escucharon golpes, respiraciones ahogadas, susurros mezclados con gemidos que parecían multiplicarse. Nadie se atrevió a acercarse.
Cuando Clara salió, sus ropas estaban en desorden y sus labios hinchados de tanto morderse, pero lo más perturbador era su rostro. Había marcas rojas en sus mejillas, como huellas de dedos que nadie había visto entrar. Los días siguientes, varias mujeres confesaron haber sentido lo mismo. El reflejo no solo mostraba, también tocaba, y cada vez que alguien miraba, el confesionario gemía más fuerte, como si disfrutara del espectáculo de la carne multiplicada. Pronto, los hombres también se acercaron, y descubrieron con horror que sus reflejos no mostraban placer, sino castigo, látigos invisibles, heridas abiertas, cuerpos doblados en penitencias imposibles. El espejo detrás de la rejilla no mentía, mostraba lo que uno deseaba en secreto, o lo que merecía en silencio. Desde entonces, pocos se atrevieron a mirar de frente, porque quien lo hacía, quedaba marcado por siempre, algunos en la piel, otros en el alma, y todos, sin excepción, regresaban cada noche, incapaces de resistir la tentación de ver cómo gemía su reflejo en los ojos de Dios. Capítulo 10. El niño que escuchó el gemido. No estaba permitido que los niños permanecieran en la iglesia después del toque de campanas. Pero aquella noche Tomás, el monaguillo más joven, se escondió detrás del altar. La curiosidad lo venció. Quería comprobar si era cierto lo que todos murmuraban, si de verdad Dios gemía dentro del confesionario. El silencio era tan denso que podía escucharse el goteo de la cera derretida. Tomás, con apenas 12 años, apretaba entre sus dedos el rosario que su madre le había dado. Sentía miedo, pero también un impulso extraño, una atracción que no comprendía. La puerta del confesionario se abrió sola, como si respirara. El niño tragó saliva y dio unos pasos hacia adelante. La rejilla estaba iluminada por una luz rojiza que no provenía de ninguna vela. «Padre», susurró, con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo un gemido largo, quebrado, tan profundo que parecía salir de las entrañas de la tierra. El pequeño retrocedió, pero sus pies parecían clavados al suelo. El sonido lo envolvía. No era solo un gemido, era un canto oscuro, una mezcla de placer y sufrimiento que se colaba en su pecho. De pronto, escuchó su nombre, Tomás. El niño abrió los ojos de par en par. Nadie debía conocerlo allí, nadie debía llamarlo así. Sin embargo, la voz lo hacía, con un tono húmedo, casi maternal, casi lujurioso. «No, no quiero», balbuceó, cubriéndose los oídos. La rejilla exhaló un aliento caliente que olía a incienso quemado y a hierro. El rosario se le resbaló de las manos. Cuando intentó recogerlo, vio que las cuentas habían cambiado de color. Ahora estaban manchadas de un rojo viscoso que goteaba lentamente. El gemido se convirtió en un susurro irresistible. «Acércate, escúchame de cerca. Tú serás mi sacerdote». El niño, aterrado, dio un paso adelante sin querer. Su frente casi rozaba la rejilla. Y allí, en ese instante, escuchó algo que lo marcaría para siempre, un gemido tan humano, tan íntimo, que entendió, aunque no tenía edad para entenderlo, que Dios no estaba llorando, estaba gozando. Tomás gritó y salió corriendo. La puerta de la iglesia se cerró sola tras él, como si quisiera atraparlo. Al día siguiente, cuando los fieles llegaron, encontraron al niño sentado en las escaleras del templo, con la mirada perdida. No hablaba, solo repetía una y otra vez, con voz apagada: «Dios gime. Dios gime». Los sacerdotes intentaron exorcizarlo, pero cada vez que se acercaban con agua bendita, el niño gemía con la misma voz que había escuchado en el confesionario. Desde esa noche, Tomás nunca volvió a dormir. Se quedaba en vela, repitiendo los susurros que había oído, y quienes lo escuchaban juraban que, a través de él, era la misma voz del confesionario la que seguía viva, esperando, porque había sido el primero en escucharlo de verdad, y ya no sería el último. Capítulo 11. El exorcismo que no cayó la voz. Los rumores habían llegado hasta el obispado.
El confesionario ya no era un secreto local, se hablaba de él como de una herida abierta en el corazón de la iglesia. Los gemidos, las marcas de sangre, los penitentes que salían transformados o que nunca volvían, todo había superado el límite de lo tolerable. Enviaron a un exorcista, el padre Gabriel, un hombre curtido en batallas contra lo invisible. Llegó con la firme convicción de que aquello no era divino, sino demoníaco. Su sola presencia imponía respeto, alto, con la cruz siempre en alto y los ojos encendidos de fe. La noche del ritual, la iglesia se llenó de fieles expectantes. Nadie respiraba con normalidad. Todos sabían que aquello podía ser el fin o el comienzo de algo peor. El padre Gabriel abrió el confesionario y arrojó agua bendita en su interior. La madera silbó como si quemara. Entonces, se arrodilló y comenzó a rezar en latín, con voz firme, cortante, repitiendo cada versículo como una espada. Exorcizo te, inmundicime spiritus. El confesionario respondió con un gemido desgarrador, más fuerte que nunca. No era un grito de dolor, era un lamento de placer. La iglesia entera vibró con ese sonido húmedo, carnal, que hizo sonrojar a las mujeres y estremecer a los hombres. El padre Gabriel no se detuvo, continuó, elevando la voz, hasta que el aire se volvió insoportable, caliente, cargado de un olor a sudor y sangre. In nomine Christi. De pronto, la rejilla se abrió por sí sola. De ella brotó una ráfaga de calor tan intenso que apagó todas las velas del templo. Y entonces, una voz surgió, grave y temblorosa, idéntica a la del exorcista. No puedes callarme. Yo soy el gemido que alimenta la fe. Yo soy la voz que tus rezos esconden. El padre Gabriel retrocedió un instante, pero volvió a levantar la cruz. La colocó frente a la rejilla y gritó, «Apártate, espíritu inmundo». El confesionario tembló como un cuerpo en espasmo. De las grietas comenzó a fluir sangre, cubriendo el suelo de la iglesia. El gemido se transformó en un coro, cientos de voces, femeninas y masculinas, mezcladas en un placer blasfemo que retumbaba en las paredes. Los fieles cayeron de rodillas, algunos rezando, otros sollozando, incapaces de resistir aquella ola de sonido. El exorcista, sudando, levantó la cruz una última vez y gritó, «En nombre de Dios, te ordeno callar». El silencio cayó de golpe. Por un instante, todos creyeron que había terminado, pero entonces, la voz regresó, suave, íntima, más peligrosa que antes. Un susurro que parecía brotar no del confesionario, sino de cada boca presente. «No puedo callar, porque ahora gimen ustedes conmigo». Y fue verdad. Los fieles comenzaron a gemir, uno a uno, como si el sonido hubiera poseído sus gargantas. Incluso el padre Gabriel, con la cruz aún en alto, dejó escapar un gemido ahogado que hizo temblar a todos. El exorcismo no había terminado, había fracasado, y lo peor, había multiplicado la voz. Capítulo 12. El gemido colectivo. Después del fracaso del exorcismo, la iglesia entera quedó marcada. Nadie podía negar lo que había sucedido. El gemido ya no estaba encerrado en el confesionario. Se había extendido como un incendio invisible, habitando en las gargantas de los fieles, resonando en las paredes y en los sueños. La primera vez ocurrió en plena misa. El padre Mateo, aún mudo, levantó la hostia en silencio. Los feligreses se arrodillaron, esperando la consagración. Fue entonces cuando el aire se quebró, no con un canto, ni con un rezo, sino con un gemido unísono. Hombres, mujeres, ancianos, incluso niños, todos dejaron escapar al mismo tiempo un sonido húmedo, profundo, cargado de placer y de dolor. La iglesia entera vibró como un solo cuerpo estremecido. El pan cayó de las manos del sacerdote, la sangre pareció brotar de las velas, y el eco de ese gemido subió por las bóvedas hasta reventar los vitrales, que se hicieron añicos con un estruendo de cristal. El gemido no se detuvo, crecía, se entrelazaba,
como si una sola garganta invisible los guiara a todos. Algunos lloraban, otros se acariciaban sin pudor, y muchos se golpeaban el pecho, convencidos de que estaban viviendo una revelación. En medio del caos, Clara se levantó. Su rostro brillaba con sudor y lágrimas. Se acercó al confesionario, que respiraba como un monstruo vivo. Apoyó las manos sobre la madera ensangrentada y gritó con la voz rota: «Tómanos, somos tuyos». El confesionario respondió con un rugido de gemidos, un coro de voces humanas y divinas mezcladas. Y entonces ocurrió lo impensable: las paredes del templo comenzaron a sudar sangre. De las imágenes de los santos brotaron lágrimas rojas. El Cristo del altar principal abrió la boca y gimió también. Los fieles se dejaron caer al suelo, convulsionando como si fueran poseídos. Nadie rezaba ya, solo gemían, hasta quedarse sin aliento. El sonido era tan intenso que los campanarios repicaron solos, como si todo el edificio fuera un cuerpo sometido a un éxtasis profano. En medio de aquel delirio, Tomás, el niño que había escuchado primero, se arrastró hasta el altar. Con voz que no era suya, gritó: «Ya no somos pecadores, somos el gemido de Dios». El eco de sus palabras retumbó en las paredes como un trueno. Cuando al fin el silencio regresó, nadie quedó en pie. Los fieles estaban desparramados por el suelo, exhaustos, con lágrimas y sudor mezclados en la piel. Algunos habían muerto, otros simplemente dormían con una sonrisa estática. El confesionario, en cambio, estaba intacto. Su madera brillaba húmeda, como si acabara de alimentarse. La rejilla dejaba escapar un último suspiro, satisfecho, antes de volver al silencio. Desde aquel día, nadie pudo decir con certeza si seguían yendo a misa o a un ritual más antiguo y más oscuro. Lo único seguro era que, en ese lugar, ya no se rezaba, se gemía, y todos sabían que era solo el comienzo. Capítulo 13. La sangre en las hostias. El silencio que siguió al gemido colectivo no trajo paz, sino una calma enferma, como la respiración contenida antes de un grito. La iglesia parecía un cuerpo exhausto, sudoroso, impregnado de un olor metálico que no se iba ni con incienso ni con plegarias. La misa siguiente fue la más concurrida en años. Decenas acudieron con miedo y deseo, convencidos de que cada ceremonia podía convertirse en una revelación. El padre Mateo, aún mudo, oficiaba con manos temblorosas. Sabía que algo iba a ocurrir. El confesionario lo respiraba detrás, vivo, atento, como un testigo oculto. Llegó el momento de la comunión. Los fieles se formaron, uno tras otro, para recibir la hostia. Al principio, todo parecía normal, pero en cuanto la primera mujer la colocó sobre su lengua, gritó. La hostia se había humedecido en su boca, y un líquido espeso, rojo, comenzó a gotear de sus labios. «Sangre», chilló alguien. El pánico recorrió la iglesia, pero los demás no se detuvieron. Uno tras otro recibieron la hostia, y en todo sucedió lo mismo. Las obleas blancas se volvían rojas, palpitantes, sangrando en la boca como si fueran carne viva. Algunos escupieron horrorizados, otros, en cambio, se arrodillaron y la devoraron con fervor, con la mirada perdida en un éxtasis oscuro. El suelo pronto se llenó de charcos carmesí, las vestiduras del sacerdote se empaparon, y el Cristo crucificado en el altar parecía sonreír con labios de madera humedecidos en rojo. Clara, con la boca manchada, se acercó al confesionario y susurró: «¿Eres tú quien nos alimenta?». El gemido respondió, profundo, quebrado, estremecedor: «Mi cuerpo no es pan, es gemido hecho carne. Quien lo come, me desea». El padre Mateo intentó detener la comunión, pero sus manos temblaban tanto que dejó caer el cáliz. El vino se mezcló con la sangre de las hostias, formando un río espeso que descendió por los escalones del altar como un sacrificio consumado. Algunos feligreses se revolcaban en el suelo, lamiendo el líquido como perros sedientos. Otros lloraban,
convencidos de que estaban presenciando la segunda venida, y otros, los más devotos, sintieron que sus corazones latían al mismo ritmo del confesionario, como si su propia sangre ya no les perteneciera. De repente, Tomás, el niño marcado desde antes, se levantó entre la multitud, con la boca roja, levantó los brazos y gritó: «Este es el verdadero sacramento, Dios gime en nuestra sangre». El eco de su voz retumbó en las paredes, y todos repitieron con él, gimiendo al unísono, mientras la sangre seguía brotando de las hostias sin detenerse. Esa noche, nadie salió igual de la iglesia. Algunos lo llamaron milagro, otros blasfemia, pero todos coincidían en que algo había cambiado. Ya no recibían el cuerpo de Cristo, sino el cuerpo del gemido. El confesionario respiró satisfecho, y en sus grietas apareció una nueva frase, escrita con sangre fresca: «El que come de mí, gemirá para siempre». Capítulo 14. El último pecado. El templo se había convertido en un lugar prohibido y adorado a la vez. Ya nadie iba a rezar, iban a gemir, a sangrar, a perderse. Y cada noche, el confesionario se hinchaba más, respiraba más fuerte, como si estuviera gestando algo en su interior. Clara fue la primera en comprenderlo. Desde la vez que se desnudó en la rejilla, su vida había cambiado para siempre. No podía dormir sin escuchar el gemido en sus oídos. No podía comer sin sentir el sabor metálico de la hostia ensangrentada. Su cuerpo estaba marcado por frases que aparecían solas en la piel, escritas con líneas rojas que ardían como fuego. Una madrugada, se arrodilló frente al confesionario. No pidió permiso, no susurró una plegaria. Simplemente apoyó la frente en la madera tibia y dijo: «Tómame por completo, que mi pecado sea el último». El gemido que respondió no fue como los otros. No era húmedo ni quebrado, era un rugido que estremeció los cimientos de la iglesia, como si la voz divina hubiera esperado esas palabras durante siglos. La rejilla se abrió lentamente, mostrando no un hueco oscuro, sino un resplandor rojo, palpitante, como un corazón vivo. Clara sonrió entre lágrimas. Sabía lo que debía hacer. Se despojó del vestido. Su cuerpo temblaba, no de vergüenza, sino de entrega. Entró al confesionario desnuda, y la puerta se cerró tras ella con un estruendo seco. Los fieles que estaban en las bancas se levantaron de golpe, asustados y fascinados. Nadie se atrevió a acercarse. Los gemidos comenzaron. Eran de ella, eran de él, eran de ambos. Un diálogo hecho de placer y lamento, de carne y espíritu entrelazados. El confesionario vibraba como si se abriera un vientre, como si devorara y engendrara a la vez. El suelo comenzó a sangrar. Las estatuas lloraban lágrimas negras, y el Cristo del altar inclinó la cabeza, como si asistiera al sacrificio con una sonrisa torcida. Los gemidos se prolongaron hasta volverse insoportables. Algunos fieles cayeron de rodillas, convulsionando. Otros se arrancaron la ropa, buscando imitar la entrega de Clara. La iglesia entera se convirtió en un clamor carnal. De pronto, un silencio abrupto lo cubrió todo. La puerta del confesionario se abrió sola. Dentro, no había nadie. Solo quedaba la huella de un cuerpo marcado en la madera húmeda, como si Clara se hubiera fundido con ella. En el centro, escrito con sangre fresca, brillaba una frase: «El último pecado es entregarse sin miedo». Los fieles lloraron y aplaudieron, convencidos de que Clara se había convertido en la novia del gemido, en la ofrenda definitiva. Pero el padre Mateo, que observaba desde el altar, supo la verdad. Aquello no había terminado. Al contrario, el confesionario había recibido el sacrificio, y ahora pedía más, porque donde antes había un gemido único, ahora se escuchaban dos: la voz del confesionario y la de Clara, unidas en un coro eterno. Y esa unión no era el final, era la apertura de algo que aún nadie podía comprender. Capítulo 15. El confesionario vacío. La iglesia estaba en ruinas. Los vitrales habían estallado en 1000 fragmentos.
Las paredes rezumaban sangre seca y el altar se inclinaba como un cuerpo vencido. Sin embargo, el confesionario permanecía intacto, más vivo que nunca, respirando con la cadencia de un monstruo satisfecho. Los fieles ya no acudían a rezar, acudían a entregarse. Cada noche, decenas se arrodillaban, esperando escuchar el gemido que ya no pertenecía a un solo ser, porque desde la desaparición de Clara, la voz era doble, él y ella, un coro de lamento y placer, un matrimonio blasfemo que convertía cada pecado en alimento y cada ofrenda en éxtasis. El padre Mateo, mudo, se había convertido en el guardián silencioso de aquel abismo. Había intentado huir, había pensado en quemar el confesionario, pero algo lo mantenía atado. Sabía que destruirlo sería como arrancar un corazón divino. No podía, no debía. Una noche de tormenta, los relámpagos iluminaron la nave vacía. Solo quedaba Mateo, de rodillas frente al confesionario. No había fieles, no había cantos, solo él y la madera palpitante. Apoyó la frente en la puerta y, con lágrimas, pensó lo que no podía decir en voz alta: si eres Dios, devuélveme la fe; si no lo eres, llévame contigo. La rejilla se abrió lentamente. No salió aliento, ni calor, ni sangre, solo silencio, el más absoluto. Mateo se estremeció, por primera vez en meses. No hubo gemido. Empujó la puerta y entró. El interior estaba vacío. Ni Clara, ni voces, ni marcas. Solo oscuridad. Y sin embargo, el aire tenía un peso insoportable, como si toda la iglesia contuviera la respiración. De pronto, escuchó un susurro, tan débil que parecía nacer dentro de su propio pecho: ya no necesitamos cuerpo, porque ahora estamos en todos. Mateo se llevó las manos al rostro, comprendió lo que significaba. El confesionario ya no era un lugar, era un eco que habitaba en cada garganta, en cada deseo oculto, en cada gemido nocturno de los fieles. Un trueno sacudió la iglesia. El confesionario crujió y se deshizo en astillas que se consumieron solas, sin fuego, sin humo, como si nunca hubiera existido. Los fieles llegaron al día siguiente y encontraron solo un espacio vacío, un hueco en el suelo marcado con sangre seca. No había madera, no había rejilla, nada. Pero al arrodillarse, todos escucharon lo mismo: un gemido suave, íntimo, brotando desde dentro de sus propios cuerpos. El rumor se extendió más allá del pueblo, más allá de la diócesis. Iglesias enteras comenzaron a temblar con susurros invisibles. Los confesionales de todo el país gemían al unísono, aunque estuvieran vacíos. Y la gente, fascinada y horrorizada, comprendió que el secreto se había multiplicado. El padre Mateo nunca fue visto de nuevo. Algunos decían que se había fundido con Clara en el eco eterno. Otros, que caminaba entre los pueblos, mudo, con la mirada perdida, escuchando siempre la voz del gemido en su cabeza. Lo cierto es que desde entonces, cada vez que alguien se arrodilla para confesar, lo hace con miedo, porque ya no importa si hay un sacerdote del otro lado. El confesionario está vacío, y sin embargo, siempre responde, con un gemido. Epílogo: el eco que nunca calla. Dicen que las iglesias, con el tiempo, olvidan sus pecados. Los muros se pintan de nuevo. Las grietas se cubren con yeso. Los altares se restauran. Y la gente reza como si nada hubiera ocurrido. Pero no en San Miguel. No en el templo donde el confesionario gimió. El espacio vacío donde estuvo permanece sellado. Nadie se atreve a reconstruirlo. Nadie se atreve a tocarlo. Y sin embargo, las velas nunca permanecen encendidas allí, se apagan solas, como si el aire las devorara. Los ancianos cuentan que, en las madrugadas, cuando el viento sopla entre las piedras, se escucha el eco de dos voces, la de Dios y la de Clara. Gemidos entrelazados que resuenan como un rezo prohibido. Quien los oye, aseguran, despierta sudando, con marcas rojas en la piel, como si hubiera sido tocado en sueños. Algunos sacerdotes jóvenes, incrédulos, han intentado celebrar misa en el lugar. Ninguno logró terminarla. Todos cayeron de rodillas antes de la consagración.
con la boca abierta, dejando escapar gemidos que no eran suyos. Después, juraron no recordar nada. Pero los fieles los vieron, y no pudieron olvidar. El rumor se ha extendido como fuego. En pueblos lejanos, se dice que otros confesionarios han comenzado a gemir. Primero tímidos, luego con fuerza. Algunos se derrumban en sangre. Otros revelan reflejos prohibidos en sus rejillas. Y en cada uno, se repite la misma frase escrita en madera. Como una firma: el pecado es mi alimento. El gemido, mi oración. Muchos aseguran que no fue una maldición, sino un nacimiento. Que lo que ocurrió en San Miguel fue apenas el primer aliento de algo mayor. Algo que no se detendrá. No un demonio, no un ángel, sino un Dios nuevo, un Dios que no pide silencio ni penitencia, sino cuerpos, gemidos y sangre. El Vaticano guarda silencio, pero en secreto. Algunos documentos circulan entre los obispos, advirtiendo de un peligro incontrolable. Hablan de una iglesia del gemido, formada en las sombras, cuyos fieles no rezan, sino que se entregan hasta perderse. Lo cierto es que el eco sigue vivo. No importa cuántas veces sellen la iglesia, no importa cuántos muros levanten, el sonido atraviesa la piedra, se filtra en los huesos, busca garganta tras garganta para nacer de nuevo. Dicen que si te arrodillas en soledad, incluso en la capilla más pura, y susurras tu pecado más íntimo, escucharás una respuesta. No vendrá del sacerdote, no vendrá de tu propia mente, vendrá del vacío, un vacío que gime. Y entonces comprenderás lo que todos los que se arrodillaron allí entendieron demasiado tarde, que el confesionario nunca estuvo hecho de madera. Estaba hecho de nosotros.